Mi marido se acostó con mi madre, pero mi familia descubrió el secreto y lo abandonó avergonzado para siempre. Esto es algo que todavía me cuesta creer que viví, y mira que ha pasado tiempo. Hay días que me despierto y tengo que pellizcarme para recordar que no fue una pesadilla, que todo eso realmente pasó. Y no te lo estoy contando para que me tengas pena, para nada, sino porque la historia es tan increíble, tan retorcida, que siento que tengo que sacarla de dentro. Y no es que mi vida sea una telenovela, pero si alguien me hubiera dicho hace unos años que acabaría contando esto, me habría reído en su cara. Yo, una persona normal, con una vida normal, o al menos eso creía. La verdad es que la vida me había sonreído, o eso parecía. Había encontrado al hombre de mis sueños, al menos eso pensaba yo. Se llamaba Adrián, y era todo lo que una chica podía desear, guapo, con un sentido del humor que me hacía llorar de la risa, detallista, y con esa mirada de cachorro que te derretía. Nos conocimos en la universidad, de esas historias que parecen sacadas de una película romántica barata, y desde el primer momento supe que era él. No es que fuera una ingenua, pero me había entregado a esa relación con todo lo que tenía. Mis amigas lo adoraban, mis primos lo encontraban divertidísimo, y lo más importante de todo, mi familia, mi queridísima y a veces un poco caótica familia, lo había adoptado como uno más desde el minuto 1. Él era perfecto para ellos, o eso simulaba ser. Sabía ganarse a mi padre con charlas sobre fútbol y política, a mis tías con cumplidos bien medidos y a mis primos con chistes malos. Pero la verdadera joya de la corona, el nexo que parecía unirlo todo de forma casi mágica, era la relación que tenía con mi madre, Elena. Mi madre era, una mujer espectacular. Siempre impecable, con un carisma que llenaba cualquier habitación y una energía desbordante. Y sí, admito que era un poco diva, pero era mi diva. Ella y Adrián desarrollaron una complicidad que, en su momento, me parecía entrañable. Se reían de las mismas cosas, se hacían bromas internas, y a veces, cuando yo estaba en medio, sentía que eran dos cómplices en algo, pero lo atribuía a que se querían mucho y que se caían bien. Mira qué suerte tienes, hija, me decía mi padre, tu marido se lleva genial con tu madre, eso es un punto a favor. Y yo, tonta de mí, le creía. Lo veía como una bendición, una señal de que estábamos destinados a ser una gran familia feliz. Pero si me preguntas ahora, la vida no te da señales así de claras para un desastre inminente. Te las disfraza de momentos perfectos y de casualidades adorables. Y yo, en mi burbuja de amor y felicidad, no vi nada. Ni un ápice. Ciega, completamente ciega. ¿Cómo iba a sospechar algo? Teníamos una vida juntos. Adrián y yo estábamos ahorrando para comprar nuestra primera casa, hablábamos de tener hijos, de nuestros viajes soñados. La rutina era dulce, llena de pequeños gestos y promesas. Él era mi roca, mi confidente, mi futuro. Y mi madre, Elena, era el pilar de nuestra familia. Siempre estábamos juntos. Fines de semana en casa de mis padres, cenas improvisadas, vacaciones familiares. Lo normal, ¿sabes? Lo que hacen las familias que se quieren. Siempre hubo una cercanía entre Adrián y mi madre que me parecía, en ese entonces, adorable. Se pasaban horas hablando en el jardín mientras yo trabajaba en mi computadora en el estudio. Él la ayudaba con sus proyectos de jardinería, que a mí me aburrían soberanamente, y ella le cocinaba sus platos favoritos cada vez que íbamos a visitarlos. Es que tu yerno es un encanto, hija, me decía mi madre, y yo sonreía, orgullosa de haber elegido tan bien. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Ahora que lo pienso, había cosas que me chirriaban, pero las descartaba al instante. Como aquella vez que llegué a casa de mis padres sin avisar y los encontré a los dos riéndose en la cocina, y mi madre se sobresaltó, casi derramando una copa de vino. O cuando Adrián empezó a usar el mismo perfume que mi madre le había regalado a mi padre para Navidad, un perfume bastante particular, amaderado y con un toque cítrico que yo siempre asociaba a mi papá. Le pregunté y él, con esa sonrisa de cachorro que mencioné, me dijo que era un regalo de mi madre y que le había encantado el aroma. Me pareció un poco raro, pero ¿quién soy yo para cuestionar los gustos olfativos de mi marido? Ni siquiera me lo planteé seriamente. Luego estaba la forma en que se tocaban. Pequeños roces que parecían accidentales, una mano en la espalda de mi madre mientras ella reía, un ajuste de su pelo por parte de Adrián, un brazo rodeando sus hombros cariñosamente cuando posaban para una foto. Eran gestos sutiles,
los que uno esperaría de un yerno muy apegado a su suegra. Gestos que, vistos con los ojos del presente, gritaban a los cuatro vientos que algo no andaba bien. Pero yo, en mi ceguera feliz, los interpretaba como pura y genuina muestra de afecto. Un día, mi prima Sofía, que siempre ha sido más observadora que yo y con la que tengo muchísima confianza, me hizo un comentario que me dejó helada, aunque en ese momento no le di la importancia que merecía. Estábamos en una cena familiar, y Adrián y mi madre estaban, como siempre, enfrascados en una conversación privada, lejos del bullicio general. Sofía me miró, levantó una ceja y susurró: «Oye, ¿no te parece que tu marido y tu madre tienen una química un poco intensa? Parecen dos adolescentes coqueteando». Me reí. «Ay, Sofía, eres una exagerada. Se quieren mucho, es normal». Ella solo se encogió de hombros, con una expresión que ahora sé que era de duda, de preocupación. Yo no quise verla. No podía. Mi mundo era perfecto. El problema escaló de una manera tan gradual que era imperceptible. La frecuencia de las visitas de Adrián a casa de mis padres, incluso cuando yo no podía ir, empezó a aumentar. Él siempre tenía una excusa, que tenía que ayudar a mi padre con algo en el garaje, que mi madre le había pedido que le acompañara a un recado, que se pasaba a saludar porque estaba cerca. Y yo, que estaba a tope con mi trabajo en la empresa de marketing, siempre le decía que sí, que no pasaba nada, que me encantaba que tuviera tan buena relación con mi familia. «Eres el yerno perfecto», le decía, y él me besaba en la frente con esa mirada dulce que me hacía sentir tan segura. ¿Y cómo no iba a confiar? Era mi marido, el hombre que me prometió amor eterno, mi mejor amigo, mi confidente. Él era parte de mí. Todo explotó en un martes cualquiera. Yo había tenido una semana horrible en el trabajo, estresante y llena de deadlines, así que cuando Adrián me llamó para decirme que se quedaría hasta tarde en la oficina por un proyecto urgente, no sospeché nada. De hecho, me alegré de tener una noche tranquila para mí, para relajarme con una buena película y una copa de vino. Sin embargo, algo me picó. No sé si fue mi intuición, el cansancio, o simplemente el destino jugándome una mala pasada. Al rato, decidí llamarlo para preguntarle si quería que le llevara la cena, un gesto de cariño para aliviar su carga. Su teléfono sonaba y sonaba, pero no lo cogía. Me pareció extraño, ya que él siempre tenía el móvil a mano. Llamé a la oficina, pero la recepcionista me dijo que ya no había nadie. Un nudo se me empezó a formar en el estómago. No era un nudo de celos, sino de confusión, de que algo no encajaba. La primera persona que se me vino a la cabeza fue mi madre. Pensé que quizás había habido alguna emergencia familiar y no me habían dicho nada para no preocuparme. Cogí el coche y, sin pensarlo dos veces, conduje hacia la casa de mis padres. La noche era oscura y la lluvia empezaba a caer, creando un ambiente tenso que solo avivaba mi ansiedad. Al llegar, vi la luz de la sala encendida y el coche de Adrián aparcado discretamente en la calle de al lado, no en la entrada principal como solía hacer. Ese detalle, aunque minúsculo, me hizo sentir un escalofrío. Entré con mi llave, intentando hacer el menor ruido posible. El silencio dentro era espeso, solo interrumpido por el eco de mis propios pasos. La voz de mi madre y la de Adrián me llegaron desde el dormitorio principal, la habitación de mis padres. Una risa baja de ella, seguida por la voz de él, más grave de lo normal. Mi corazón se detuvo. Mi mente, en un segundo, pasó de la preocupación a la pura incredulidad. No, no podía ser. Mis piernas se movían solas hacia la puerta. Mi mano temblaba cuando la acerqué al pomo. La puerta estaba entreabierta. Un haz de luz cálida escapaba por la rendija. Lo que vi en ese momento pulverizó mi existencia. Adrián y mi madre, semidesnudos, en la cama de mis padres. Sus cuerpos entrelazados, susurrándose cosas que no pude discernir, pero que no necesitaba escuchar para entender. El mundo se me vino encima. Un tsunami de asco, traición y una rabia fría me invadió hasta la médula. No hubo gritos, no hubo lágrimas en ese instante. Solo un silencio atroz que se formó en mi boca, un eco de mi alma rompiéndose en mil pedazos. Me quedé allí, petrificada, el pomo de la puerta helado en mi mano, mi cerebro intentando procesar la imagen que quemaba mis retinas. Quería vomitar, quería gritar, quería que la tierra me tragara. Pero no podía moverme. Adrián, al sentir mi presencia, levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de deseo,
se abrieron de par en par, reflejando el horror. Mi madre, al verlo a él, también giró y su mirada, al encontrarse con la mía, se volvió de pánico puro. Ese fue el momento en que mi voz regresó. ¿Cómo os atrevéis? La voz me salió rota, estrangulada por la bilis. Adrián saltó de la cama, intentando cubrirse con la sábana, balbuceando excusas incoherentes. Mi madre, completamente desfigurada por el terror y la vergüenza, se encogió, intentando desaparecer bajo las mantas. Hija, por favor, no es lo que parece. Sus palabras eran un veneno que ahora sonaba hueco, absurdo. No es lo que parece. ¿En serio, mamá? Te está desnudo en tu cama. En la cama de papá. ¿Con mi marido? Mis palabras eran cuchillos. Sentí como la rabia se apoderaba de mí por completo. Mis manos temblaban, mis puños se cerraban, sentía mi cara arder. No había espacio para la duda, no había espacio para la negación. Lo había visto con mis propios ojos, la imagen grabada a fuego en mi memoria. Salí de allí como alma que lleva el diablo, tropezando con mis propios pies, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar de mi pecho. Escuché los pasos de Adrián detrás de mí, sus súplicas, los lamentos de mi madre. Pero no los escuchaba realmente. Eran solo ruido, un zumbido molesto en medio del vacío. Conduje sin rumbo, las lágrimas finalmente brotando a borbotones, empañando mi visión. Mi vida, la que había construido con tanto amor y esfuerzo, se había desintegrado en cuestión de segundos. Me refugié en casa de mi prima Sofía. Era la única persona en la que podía confiar en ese momento, la única que, de alguna manera, ya había intuido algo. Cuando le conté entre sollozos, sus ojos se abrieron desmesuradamente, y su cara, antes preocupada, se tornó en una mezcla de horror y furia. Ella me abrazó fuerte, sin decir una palabra, dejándome llorar hasta que ya no me quedaban más lágrimas. Me sentí sucia, traicionada, usada. Como si mi matrimonio y mi propia existencia hubieran sido una farsa, un escenario para el deleite de dos personas que yo creía que me amaban. Al día siguiente, Sofía me miró con una determinación que me dio fuerzas. Esto no se va a quedar así, me dijo, tu padre y el resto de la familia tienen que saberlo. Yo no sabía si estaba lista para eso. La idea de destrozar a mi padre, de humillar a mi madre frente a todos, me aterraba. Pero Sofía tenía razón. El silencio solo protegería a mis agresores. La oportunidad para la revelación llegó en la forma de la comida dominical, una tradición sagrada en nuestra familia. Mi padre, mis tíos, mis primos, todos estarían allí. Era el momento de la verdad. No sé cómo saqué fuerzas para ir, pero fui. Me senté en la mesa, pálida y con los ojos hinchados, con una Sofía a mi lado que no me soltaba la mano bajo la mesa. Adrián y mi madre, para mi sorpresa, estaban allí también, intentando actuar con normalidad, aunque sus caras eran un poema de nerviosismo. Él, con su sonrisa forzada, ella, con una palidez que delataba su culpa. Mi padre, notando mi estado, me preguntó con preocupación si estaba bien. Fue el detonante. Miré a Adrián, que me lanzó una mirada suplicante, y luego a mi madre, que bajó la vista avergonzada. Respiré hondo. No, papá, no estoy bien. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Hay algo que tengo que contarles a todos. Un silencio se apoderó de la mesa. Todos me miraban expectantes. Sofía apretó mi mano. Y entonces, con cada palabra saliendo como una puñalada, conté todo. Desde los pequeños detalles que me habían chirriado, hasta el horrible descubrimiento en la cama de mis padres. No me salté nada. Ni los susurros, ni los cuerpos entrelazados, ni la vergüenza de Adrián y mi madre. La reacción fue explosiva. Mi padre se levantó de golpe, la cara roja de furia, golpeando la mesa con el puño. Sus ojos, antes llenos de amor por Adrián, ahora lo miraban con un odio visceral. Mis tíos y primos estaban en shock, algunos pálidos, otros con la boca abierta, incapaces de creer lo que escuchaban. Las tías se llevaron las manos a la boca. Traidor, gritó mi padre, señalando a Adrián con un dedo tembloroso. ¿Cómo te atreves a deshonrar a mi hija, a mi familia, en mi propia casa, con mi esposa? La ira en su voz era aterradora. Adrián intentó balbucear algo, pero mi padre no le dejó. Cállate. No quiero escuchar tus mentiras. Mi madre, que hasta ese momento se había mantenido encogida y en silencio,
intentó defenderse con lágrimas y súplicas. Por favor, Carlos, yo. Mi padre la miró, y en su mirada vi una mezcla de decepción tan profunda que me partió el alma. Elena, no sé quién eres. Has destrozado a nuestra hija, a nuestra familia. Esas palabras fueron más fuertes que cualquier grito. El resto de la familia se unió en un coro de indignación. Mi tío, el hermano de mi padre, agarró a Adrián por el cuello de la camisa y lo levantó. Fuera de aquí, descarado. No te queremos volver a ver en esta casa, ni cerca de mi sobrina. Adrián, con el rostro desencajado por el miedo y la vergüenza, intentó soltarse. Era patético. El yerno perfecto se había desmoronado en un instante, revelando al cobarde que era. Lo echaron de la casa a empujones. Sus objetos personales fueron arrojados por la puerta, y mi primo mayor, un roble de hombre, lo amenazó con romperle todos los huesos si alguna vez volvía a acercarse a mí. El coche de Adrián fue rodeado por mis primos, que le gritaban de todo, mientras él, intentando arrancar, huía de allí avergonzado y humillado. No era la justicia que yo esperaba, no era la reparación de mi corazón roto, pero ver el rostro de mi marido, de mi exmarido ahora, desfigurado por la vergüenza y el pánico, me dio una especie de retorcida satisfacción. Se lo merecía. Mi madre, por su parte, se quedó allí, hecha un ovillo de lágrimas y remordimiento. La familia la miraba con una mezcla de lástima y reproche. Nadie la defendió. Mi padre, aunque destrozado, puso los límites. Necesitas ayuda, Elena, le dijo, con la voz apagada, y no puedo permitir que sigas haciendo daño. Necesitamos espacio. Mi madre se fue a vivir un tiempo con una hermana lejana, lejos de todos, lejos de mí. El silencio que se instaló en la casa de mis padres después de todo eso, fue ensordecedor. Los días y las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Solicité el divorcio de inmediato. Adrián intentó contactarme, con mensajes patéticos de lo siento y no sé qué me pasó, pero yo bloqueé cualquier vía de comunicación. No había vuelta atrás. Con el apoyo incondicional de mi padre, mis tíos y mis primos, empecé a reconstruir mi vida. Dejé el trabajo que me mantenía tan ocupada y me tomé un tiempo para mí. Fui a terapia, hablé, lloré, grité. Poco a poco, el dolor punzante se fue convirtiendo en una cicatriz, dolorosa sí, pero que ya no me impedía vivir. Mi familia, a pesar de la herida profunda, se unió más que nunca. Se volcaron en mí, protegiéndome, apoyándome. Mi padre, que sufrió en silencio por la traición de mi madre, se convirtió en mi mayor consuelo. Y mi madre, bueno, mi madre ha estado en un proceso muy largo. A veces, la veo de lejos, en alguna reunión familiar más pequeña, y veo la sombra de la vergüenza en sus ojos. Ella sabe lo que hizo, y no hay día que no viva con el peso de su elección. Pasaron los meses, los años. Me mudé a una casa nueva, lejos de los recuerdos de Adrián. Volví a encontrar mi pasión en el trabajo, hice nuevos amigos. No he vuelto a ver a Adrián. Sé que mi familia se encargó de que se quedara sin trabajo en la ciudad, y que se fue a vivir a otro país, solo y avergonzado, como se merecía. La humillación pública fue su castigo, y el ostracismo de la que había sido su familia perfecta fue su condena. Y yo, pues aquí estoy. No soy la misma chica ingenua de antes, eso seguro. He aprendido que la confianza es un privilegio, no un derecho, y que a veces, las personas que menos esperas son las que te pueden destrozar el alma. Pero también he aprendido la fuerza que se esconde en una familia verdadera, en el amor incondicional. Aprendí que, aunque te caigas en el fango más oscuro, siempre hay una mano que te ayuda a levantarte. Mi vida no fue la película romántica que soñaba, pero se convirtió en una historia de supervivencia. Y sabes qué, no la cambio por nada. La verdad te libera, aunque antes te haga pedazos.